em, sobre anamnesis. Les voy a mostrar, a ver dónde está. Mm, Ay, ay, sí. Ya, primero vamos a conversar sobre qué es la anamnesis. La anamnesis es un término que he utilizado en medicina, en psiquiatría y en psicología como infanto-juvenil para referirse a la información que es proporcionada por el paciente o por los padres durante las entrevistas clínicas. Es decir, esta herramienta, la anamnesis, pertenece como al mundo de lo infanto-juvenil, ¿vale? Y por ende van a haber muchas preguntas que el niño o la niña no van a saber responder, que van a tener que saber responder los padres. ¿Mm? Muchas veces los padres tampoco se acuerdan con muchos detalles, sobre todo si es que el niño ha tenido o la niña ha tenido como un desarrollo como sin alteraciones. ¿Mm? Se distingue de la entrevista psicológica porque es como mucho más estructurada. La idea es como poder recopilar información y datos como en detalle que nos puedan como proporcionar información sobre o como un diagnóstico, ¿no? De lo que le está pasando actualmente al niño o a la niña. ¿Mm? En el caso del trabajo que ustedes tienen que hacer, si bien el personaje que escojan puede ser como adulto, la idea es que igual hagan la anamnesis, solo por efectos como de que sepan cómo hacer una, ¿ya? Pero en general no es muy común hacer anamnesis a pacientes adultos. Mm, Comprenden antecedentes personales, familiares, experiencias y recuerdos, que justamente nos van a permitir analizar y comprender la situación clínica. Ahora les voy a compartir la que hice yo, que de hecho yo la saqué del Power que tengo. Mm, Yo me había hecho esta entrevista psicológica para padres con la identificación, con un espacio para el genograma, un espacio emotivo de consulta y cuadro sintomático. Mm, Aquí me hice una ayuda a memoria como de cómo explorar los síntomas. Aquí antecedentes mórbidos de la familia, ¿no? Como hay alguna enfermedad médica, alguna enfermedad mental. Y aquí ya Profe, parte como más la parte de anamnesis. ¿Sí? es que parece que Lo no se estoy ve. compartiendo. Sí. Pucha, perdón. Ya, aquí esto. Perdón, perdón. Ya, la identificación, genograma, motivo de consulta, cuadro sintomático, aquí donde se explora. Se ve ahora, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí. Ya, gracias. Los antecedentes, recuerden, enfermedades médicas o de salud mental. Y aquí como parte un poquito la anamnesis, ¿no? Si es que hay algún diagnóstico previo, por ejemplo, aquí pongo de pediatría, fonoaudiología, neuro, psicopedagogía, ¿m? U otro. Entonces, por ejemplo, pregunta de anamnesis. ¿Cómo fue el parto? ¿Qué tipo de parto fue? ¿Fue normal? ¿Fue a través del forceps? ¿Fue inducido? ¿O fue cesárea? Si los padres recuerdan el peso y la talla, si es que alguna vez presentó su hijo o hija alguna dificultad, por ejemplo, de nutrición, convulsiones, respiratoria, obesidad, traumatismo, meningitis, fiebre alta, hospitalizaciones u otra. ¿Saben qué? Aquí no puse como una parte que igual es importante, que es como el test de Apgar. Se lo voy a poner a ver, les voy a mostrar aquí el Power. El test de Apgar es como esta evaluación de conciencia que se hace al recién nacido, en donde se revisa si lloró, si reacciona como a los estímulos, cómo estaba la piel y el nivel de oxigenación. En general, los padres no se acuerdan mucho del test de Apgar, pero es cuando generalmente como que nacen en buenas condiciones
pero sí se acuerdan cuando, por ejemplo, chuta tuvo que quedar hospitalizado el hijo, ¿sí? Cuando hay punto entre 3 a 6. ¿Mm? Como que puede requerir oxígeno, hospitalización, o incluso técnicas de reanimación porque hay riesgo vital, como que ahí sí, ahí se tienden a acordarse los padres. Em, entonces, después uno va como al tema del embarazo, ¿sí? Si es que hubo algún problema durante el embarazo. ¿Mm? Ya sea, por ejemplo, un problema médico, no sé, es muy común, por ejemplo, la diabetes gestacional. ¿Mm? O algún tipo de alergia alimentaria, o si tuvo algún problema de tipo más psicosocial, no sé, que justo la habían despedido del trabajo y la vuelven a revincular porque no la podían despedir por el tema como de la ley y todo, pero vuelve y se siente súper incómoda durante el embarazo, siente que su jefe la maltrata, ¿verdad? Como es importante explorar. A lo anterior se liga también la situación emocional de la madre durante el embarazo, ¿sí? Cómo se sentía, cuáles eran los afectos que predominaban. ¿Mm? También es importante saber en qué momento de su vida se embarazó. Es decir, por ejemplo, no sé, estaba buscando junto a su pareja embarazarse, en verdad se embarazó, no sé, no tenía ganas de embarazarse, estaba súper enfocada, no sé, en su estudio, en su trabajo, y que embarazada quizás del mejor amigo, no tengo idea, ¿sí? Pero igual es importante explorar en qué momento como de su ciclo vital estaba la madre, ¿sí? Con quienes contó durante el embarazo, que un poquito la red de apoyo, y acá si el embarazo fue planificado o no fue, o fue como eh, sin planificación, ¿sí? Sí. Y ahí encontramos distintos escenarios, por ejemplo, padres que claro, como, no sé, desde padres que como que fueron padres jóvenes, encontramos escenarios de padres que han intentado, no sé, que han invertido un montón de dinero y esfuerzo en embarazar, si no lo logran, como que ahí hay un amplio espectro. ¿Mm? Eh, Rodrigo, es que no creo que el niño te sepa decir cuánto nació con Apgar, po, o cómo se sintió la mamá en el embarazo. Entonces, si tú ves un poquito las estructuras de las preguntas, claro, van más dirigidas a los padres. ¿Mm? Eh, y de hecho, estas preguntas como que si fue planificado o no, idealmente yo creo que no, no es muy, no se sugiere mucho hacerlo con el niño ahí, po. Como ahí uno puede citar a los padres a otras sesiones a realizar estas preguntas. Respecto al desarrollo del niño, aquí hay distintas áreas. Entonces está el área motora, ¿verdad? Entonces puede preguntar o en qué mes o a qué edad fija la cabeza, cuando se sienta solo, cuando comienza a caminar sin apoyo, ¿verdad? Te puede decir, ya, imagínate, dice, camina sin apoyo al año y medio. Entonces, ¿qué hace uno? Se va, por ejemplo, a la información que uno tiene sobre hitos, ¿no? Al año y medio nos dice que empieza a caminar. Entonces, buscamos aquí. Esto es de Papalia, caminar, locomoción. Me dijo que al año y medio empezó a caminar. Ah, mira, justamente se espera que empiecen a caminar entre el año y el año 3 meses. Se pasó un poquito, pero no empezó a caminar a los 3 años, ¿sí? Entonces es importante que estos datos que nos entrega como la psicología del desarrollo los ocupemos más bien en términos referenciales. ¿M? Para pesquisar si es que hubo una alteración significativa en la temprana infancia. Por ejemplo, cuando empieza a vestirse sin apoyo, alguna dificultad en la motricidad fina o gruesa, el tema de la lateralidad, ¿no? Izquierda-derecha, hay problemas de coordinación. Por ejemplo, muchas de estas cosas, como coordinación, equilibrio, motricidad, se trabaja más bien con el terapeuta ocupacional, ¿ya? Son como muy propios del trabajo de terapia ocupacional. En el área de comunicación, pues lo mismo ya cuando empieza a decir sus primeras palabras, cuando empieza a decir las primeras frases, ¿verdad? El llanto también se pregunta, porque si bien
no es como comunicación hablada, sí es comunicación. Entonces recordar, por ejemplo, cómo era el llanto, no sé, pues, lloraba, eh, no sé, a ver, podía llorar todo un día, por ejemplo. Ahí es súper importante saber, chuta, si quizá había algo como más médico que puede estar influyendo en eso. ¿Qué les pasaba a los padres con el llanto? ¿Sí? Eh, los padres, particularmente primerizos, se angustian mucho cuando los bebés lloran, porque es como, chuta, los bebés no vienen con manual, entonces como, ¿por qué será este llanto? ¿Le estará pasando algo muy fuerte? ¿Mm? Generalmente los padres primerizos son muy buenos para consultar, por ejemplo, con médico, con muchas veces en urgencia, porque claro, no necesariamente, a veces los niños lloran y claro, pues como que uno no sabe bien qué está pasando. ¿Mm? Entonces ahí empezó otra pregunta, ¿cómo se calmaba cuando lloraba? ¿Sí? ¿Cómo fue estimulado? ¿De qué forma se repartían como esta labor de estimular? ¿O de qué forma estimulaban? Profe, si el niño es adoptado, ¿se deberían omitir estas preguntas? Y te devolvería la pregunta, Lucas, ¿por qué habrían que omitirlas? Como, ¿desde dónde aparece esto de omitir las preguntas? ¿Ya? Ah, claro. Bueno, en el caso de tu personaje, va a tener que inventar nomás Lucas. Sí, po. Y en el caso real de un niño que realmente adoptado a los 11 años, generalmente los padres manejan información previa también, Lucas. En el caso de tu personaje, sí, no, tú dale nomás. Como que va a tener que inventar, por ejemplo, no sé, pues ya vemos que tu personaje se llama Lucas. Ay, perdón, tú te llamas, no sé, Claudio, ya. Claudio fue, no sé, pues Claudio dio sus primeros pasos a los, ¿cachai? Y si no quieres poner que habían alteraciones significativas, te va al Power y buscas como ya, voy a hacer que el personaje, no sé, pues en verdad tuvo un desarrollo como esperable en la locomoción. Entonces tú vas y pones, no, mira, comienza a la marcha o no sé, se sienta alrededor de los 6 meses, ¿cachai? Y tú vas como inventando. Rocío, ¿Sí? esta información que se va recopilando en como en esta planilla, esa información es así como solo como información acerca de las personas o en algún punto contribuye también a una hipótesis sobre quién a quién asiste. Es que tengo como no sé, acá se me sale todo el adultocentrismo, pero como que me cuesta mucho pensar como la terapia en niños pequeños o en niñas pequeñas, así como, no sé, como hablar con ellos, como cómo se hace, pero entonces por eso, no sé si es solo información Sí. que se ven o también contribuye en algún tipo de hipótesis, que creo que igual como tener una hipótesis es como extraño, no sé. Ponte tú, José, si tú estás, no sé, te derivan un niño con sospecha de TEA, de trastorno espectro autista, es súper pertinente la anamnesis, po, ¿cachai? Porque el TEA tiene como sus primeras manifestaciones desde muy chiquito, en la interacción social, en el modo de comunicar, ¿m? O quizá un niño, no sé, po, quizás con algún problema de déficit atencional, como tú, claro, al hacer la anamnesis, igual puedes como ir buscando si es que hubo alguna alteración que pudiese, claro, como ayudar a a explicar lo que le está pasando actualmente. Entonces, por ejemplo, por ahí hay alguna hipótesis como de déficit atencional vinculado a falta de oxigenación, ¿sí? Entonces, por ahí, por ejemplo, esas preguntas sobre el test de Apgar o las hospitalizaciones, como que igual son relevantes. O bien también se aparecen otros trastornos, por ejemplo, no sé, pues trastornos más del área ansiosa en niños. También es bueno ir preguntando, a propósito de lo que nos enseñaba Volvi, ¿no? Como si es que hubo hospitalizaciones y fueron muy largas, cómo reaccionaba el niño frente a estas separaciones, o cómo reacciona el niño cuando, no sé, se volvía a la casa, como que ahí también nos entrega como antecedentes que nos van a permitir formular esta hipótesis. Y más que decir como, o sea, yo ahí, claro, pues, todavía no he tenido clases
como propiamente de psicología infanto-juvenil, como que esta cátedra es un acercamiento, ¿no? Pero justamente hay un montón de información sobre la psicología infanto-juvenil, sobre cómo uno puede hacer trabajo terapéutico con los niños, se ocupa principalmente el juego, hay test diagnósticos, por ejemplo, no sé, por la caja de arena, que tú la puedes investigar en internet, o la hora del juego diagnóstica de la Arminda Verausturi, que es muy interesante, muy entretenido ese test con los niños. Entonces sí, hay muchas formas de intervenir. Eh, bueno, aquí en otra parte, no sé si estaré compartiendo. Aquí. Entonces, bueno, cómo se enoja su hijo, cómo se angustia, qué hace cuando se angustia, cómo reconocen ustedes que le está pasando algo, cómo notan, por ejemplo, cuando está triste. Este es como preguntas más vinculadas a cómo los padres sintonizan con los afectos de sus hijos, ¿sí? Aquí va el área de control de esfínter, ¿verdad? Cuando logra el esfínter vesical diurno, el nocturno, cuando logra el control de esfínter anal, diurno, nocturno, cómo se le enseñó a controlar esfínter, hubo castigos, límites. ¿Mm? Y también recuerden que en la parte sintomática, la neuresis y la encopresis también pueden ser también son síntomas, po. ¿Mm? Como una vez que se logra el control de esfínter y que vuelva, por ejemplo, a hacerse pipí o deposiciones, ¿verdad? También es un síntoma. ¿Mm? Va. Aquí en el área de descanso y sueño, si el hijo duerme o la hija duerme sola o solo, hace cuánto tiempo, cómo fue el proceso de que durmiese afuera. ¿Mm? Si duerme acompañado con quién, eh, cómo fue el cambio de la cuna a la cama, cuántas horas duerme, cómo es el horario para dormir. ¿Mm? Entonces es súper interesante porque los padres, por ejemplo, muchas veces pueden ser muy estructurados, otras veces quizá un poquito más light. Eso. Y aquí en antecedentes escolares, ¿verdad? Cuando ingresa al sistema escolar hay padres que no sé, que su hijo ingresan como, no sé, a la sala cuna a los 7 meses porque la mamá tiene que volver a trabajar y se acabó el postnatal. Hay padres que, por ejemplo, tratan de retrasar lo máximo posible el ingreso al sistema escolar. Y no sé, te dice a los 6 años, pero claro, nosotros antes, no sé, pues lo educábamos en la casa, con sus primos. Sí, esas cosas ahí hay que explorarlas. Se asistió al jardín infantil, también en cuántos colegios ha estudiado, si hay cambios de colegio, por qué, si han existido repitencias, en qué curso ha repetido y también por qué razón ha repetido. Hay niños que, por ejemplo, sobre todo en los cursos más chiquitos, como kinder, primero básico, que lo dejan repitiendo porque los profesores dicen como, es que todavía no está tan maduro. Es un poquito pantanosa esa explicación, pero, pero pasa, que como que lo dejan repitiendo como para que tenga mayor madurez en el curso siguiente. O como vimos, me acuerdo en una clase que revisamos como a un chico que tenía problemas de drogas, como quizá, no sé, repitió curso porque está súper desmotivado con el sistema escolar, como que es importante explorar también cuál fue la adaptación al sistema escolar. Y esta parte importante, ¿cuáles son los criterios que tienen los padres para escoger establecimiento vocacional? Esa parte es súper interesante. A propósito de lo que nos decía la Alicia la semana pasada, como que hay padres, por ejemplo, no sé, quiero que mi hijo estudie en un lugar de alta excelencia, entonces lo meteré no sé, estoy jugando, al Liceo 7 de Mujeres o al Instituto Nacional. O bien, no sé, no, yo pucha, con mi esposo, con mi pareja, creemos que es súper importante la parte más como desarrollo afectivo, que el niño vaya aprendiendo a su tiempo, y mira, estoy investigando, y ¿sabes qué? Mi hijo va a, no sé, pues, a un colegio Waldorf, y no hace mucho más sentido, no gusta la metodología, entonces es súper importante ahí como conocer cuáles son las razones por las cuales los padres escogen tal o cual establecimiento educacional. Cómo se relaciona con el grupo de pares, con los profesores, las profesoras,
¿Le gusta a su hijo el colegio? Oye, esa pregunta generalmente deja a los padres como pensando un poco. ¿Cómo le gusta a su hijo el colegio? Ay, le encanta. ¿Y por qué cree que le encanta? ¿Qué cree que le gusta a su hijo del colegio? O al verre. No, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no le gusta. ¿En qué lo nota? ¿Por qué cree que no le gusta? ¿Y a usted le gusta el colegio? ¿Qué cosa le gusta a este colegio? También en el Power aparecen otros aspectos que al menos para mí son súper importantes, pero en esta guía como muy corta que me hice para mí, eh, eh, no las puse, pero en verdad no las puse porque las trato de desarrollar más como profundamente, ¿no? Que es como, por ejemplo, el juego. Cómo juega, prefiere jugar solito, acompañado, qué cosa le gusta jugar, ¿sí? No sé, tiene algún juguete o juego favorito, con quiénes prefiere jugar, ¿sí? Eso pues, eso a grandes rasgos. Hay otros antecedentes, pero de cosas que ya hemos como conversado. Yo creo que con lo que le he pasado ya, al menos para responder la pauta que tienen que entregar, estamos. Estimadas y estimados, ¿tienen preguntas, dudas? Ya pues, lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Chao, profe. Que esté Chao, bien. chao. Chao, profe, que esté bien. Profe, Igual. profe, que esté bien.